¿Cómo es el espacio del sujeto en Jacques Lacan? En Función y campo de la palabra, escrito de 1953, plantea lo siguiente. El primer símbolo en que reconocemos la humanidad en sus vestigios es la sepultura, y el expediente de la muerte se reconoce en toda relación donde el hombre viene a la vida de su historia. Única vida que perdura y que es verdadera, puesto que se transmite sin perderse en la tradición perpetuada de sujeto a sujeto. En principio lo que Lacan plantea es que se transmite, hay una transmisión de sujeto a sujeto gracias a la muerte. La muerte es lo que permite la transmisión de sujeto a sujeto. Y el símbolo de esta transmisión es la sepultura. ¿Cómo no ver con qué altura trasciende esa vida heredada por el animal? Y donde el individuo se desvanece en la especie, puesto que ningún memorial distingue su efímera aparición de la que la reproducirá en la invariabilidad del tipo. Es decir, que hay trascendencia de lo humano en relación a la muerte. La muerte efectúa, la muerte genera la trascendencia de lo humano. A diferencia de los animales, donde ningún memorial distingue su efímera aparición. En efecto, dejando aparte las mutaciones hipotéticas del filum, se refiere a los animales, que debe integrar una subjetividad a la que el hombre no se acerca todavía más que desde afuera, nada, sino las experiencias a las que el hombre los asocia, distingue a una rata de la rata. Es decir, uno puede distinguir a una mascota de otra, por supuesto, y ser muy importante, un perro, un gato para uno, pero en el reino animal no hay ni transmisión ni trascendencia. Todos los animales son parte de la misma clase, salvo en alguna mutación donde existiría una diferencia, cuando hay una mutación genética, pero si no hay mutación genética, que además Lacan la llama hipotética, si no existe eso, no hay diferencia entre un animal a otro. En cambio, sí hay diferencia, sí hay trascendencia y sí hay transferencia de un sujeto a otro gracias a la muerte, pero esto estamos hablando del campo de lo humano. Dice, distingue una rata de la rata, un caballo del caballo, nada sino ese paso inconsistente de la vida a la muerte, mientras que Empédocles, precipitándose al Etna, deja para siempre presente en la memoria de los hombres ese acto simbólico de su ser para la muerte. Cuando Empédocles se precipita al Etna, ahí, en ese momento, es que Empédocles existe para nosotros. Ahí es como se dice, pasa a la posteridad. Un poco más adelante el mismo escrito plantea, decir que este sentido mortal revela en la palabra un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esa estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera, en la que algunos se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y de su medio. Es decir, si pensamos la esfera como algo que distingue claramente un interior de un exterior, Lacan plantea otro espacio. Lacan plantea una continuidad entre interior y exterior, y esta continuidad tiene que ver con lo que él introduce como la muerte. La muerte hace que exista trascendencia, la muerte hace que exista transferencia de un sujeto a otro, que no quede encerrado un sujeto en un interior, sino que trascienda a su existencia individual. Responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como un anillo. Es decir, acá va a hablar del toro. En el toro hablamos de una estructura topológica donde sujeto y otro existen interpenetrados, existen en continuidad. Lo explica un poco mejor.
de querer dar una representación intuitiva suya, parece que más que a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro a lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Después lo vamos a ver un poco más, pero hace alusión a que lo periférico y lo central, dicho también de otra manera, lo externo y lo interno, el sujeto y el otro, constituyen una única región. Este esquema satisface la circularidad sin fin del proceso dialéctico que se produce cuando el sujeto realiza su soledad, ya sea en la ambigüedad vital del deseo inmediato, Hegel, ya sea en la plena asunción de su ser para la muerte, Heidegger. Acá establece un poco más adelante un contrapunto con cómo entiende Lacan la muerte, él, a diferencia de cómo la piensa Hegel o cómo la piensa Heidegger. Pero a la vez puede también captarse en él que la dialéctica no es individual y que la cuestión de la terminación del análisis es la del momento en que la satisfacción del sujeto encuentra cómo realizarse en la satisfacción de cada uno. La satisfacción del sujeto no es la satisfacción del sujeto individual, no es una dialéctica individual, no tiene que ver con algo propio, no tiene que ver con algo que exista dentro de una esfera bien delimitada y aislada del medio, sino que tiene que ver esa satisfacción con la satisfacción del sujeto y el otro. Hay una continuidad entre sujeto y otro, un mismo espacio, una única región. Es decir, de todos aquellos con los que se asocia en la realización de una obra humana. Parece Perón, pero lo que plantea es la satisfacción y la obra del sujeto es la satisfacción y la obra del sujeto en el otro y con el otro. Hay una nota al pie en el texto que dice: premisas de la topología que nosotros ponemos en práctica desde hace 5 años. La nota es de 1966, vamos a 1961, en el seminario La Identificación, seminario 9. En el seminario 9, en principio, plantea lo siguiente: lo que constituye la dificultad para hablar del sujeto reside en esto, que ustedes no se meterán nunca suficientemente en la cabeza, y tiene razón, estamos en el 2025 y el seminario 9 es de 1961-62. Bueno, no se meterán nunca suficientemente en la cabeza, en la forma brutal que lo voy a enunciar, de que el sujeto no es otra cosa que la consecuencia de que hay significante y de que el nacimiento del sujeto se sostiene en que no puede pensarse más que como excluido del significante que lo determina. Es decir, hay sujeto porque hay significante. Y es claro con respecto a esto Lacan. Es tan claro que dice: no van a entender nunca, y pasó así, lo importante que es para mí, lo serio que es para mí, que el sujeto es consecuencia del significante. Y volviendo al tema de la muerte para Lacan, de la muerte del significante y del espacio del sujeto, que no es un espacio dividido, seccionado del medio, un poco más adelante en el seminario 9 plantea: los que nos promueve el nivel del hecho de la muerte real no es lo que está en cuestión. La muerte real se refiere a la muerte tal como la entendemos, que es que el velorio, que te entierran y todo eso, sino que es lo siguiente: no por nada durante un año largo los hice pasearse en este espacio que mis auditores calificaron de entre dos muertes. La supresión de la muerte real, de la muerte del organismo, no arreglaría nada el asunto de la sustracción del objeto del deseo, porque se trataba de la otra muerte. Acá hay una diferencia tanto con Hegel como con Heidegger, porque tanto Hegel como Heidegger sitúan el ser para la muerte o el ser del deseo inmediato, por ejemplo, la lógica del amo y el esclavo, en relación a la muerte real. Están hablando de la muerte, como la entendemos comúnmente. No, él habla de otra muerte, la que hace que aún si no fuéramos mortales, es decir, si no existiría esa muerte del organismo, si tuviéramos la promesa de una vida eterna, la cuestión permanecería abierta de saber si esta vida eterna, es decir, aquella de la que habría alejado toda
como promesa de fin, no es concebible como una forma de morir eternamente. Es decir, hagamos de cuenta de que no existe la muerte del organismo. De todas formas existiría el deseo. Aunque no haya muerte, existiría el deseo. Es más, moriríamos eternamente. Lo es seguramente, ya que nuestra condición cotidiana, y debemos tenerlo en cuenta en nuestra lógica de analistas, porque es así, si el psicoanálisis tiene algún sentido, si Freud no estaba loco, pues es eso lo que designa ese punto llamado instinto de muerte. Si Freud no estaba loco, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como analistas, acá Lacan es bastante claro y taxativo, es que no se trata de la muerte real, no se trata de la muerte del organismo, sino que se trata de la muerte que introduce el significante. ¿Por qué? Porque la introducción del significante hace a que más allá del sujeto, más allá del individuo, haya transferencia, haya transmisión de su existencia en otras generaciones. Así como Empédocles, cuando se tira al río, nosotros sabemos ahora acerca de su existencia. Es decir, el ejemplo que da es que Empédocles, cuando se tira al río, muere, y eso simboliza, representa su transmisión, su existencia. Podríamos hablar de una paradoja, que la muerte hace a la existencia del sujeto en tanto continuidad con el otro. En este mismo sentido del sujeto en continuidad con el otro, en este mismo sentido del sujeto en el mismo espacio que el otro, en el Seminario 24 trabaja, por ejemplo, el concepto de la langue o la lengua, y hace referencia a la topología. Una topología se funda siempre sobre un toro, incluso si ese toro es, en este caso, una botella de Klein. Una botella de Klein es un toro que se atraviesa a sí mismo. En el toro hay dos tipos de agujeros. Uno que representa un interior absoluto, el otro que se abre en lo que se llama el exterior. Esto cuestiona aquello de lo que se trata en cuanto al espacio. Está nuevamente cuestionando el espacio en tanto la esfera como algo interior diferenciado de un exterior. El espacio pasa por extenso, en Descartes al menos, pero es la idea de otra especie de espacio la que nos funda el cuerpo, porque Descartes planteaba una sustancia extensa como exterior a la res cogitans, que es interna. Entonces, hablaba de tres sustancias, Descartes: la sustancia infinita, la sustancia extensa y la sustancia pensante, o cogitans, res cogitans, como tres diferenciadas. Bueno, en realidad la sustancia infinita, que es Dios, no establecería esa bipartición, porque es infinita. Pero entonces, para Descartes existe un espacio extenso diferenciado del espacio interior de un sujeto. Lacan habla de otro espacio, de un espacio donde no se diferencien, donde exista continuidad entre sujeto y otro. ¿Y por qué hago referencia a Lacan? Por lo siguiente. A ver, en la clase 7 del Seminario 24 plantea lo siguiente: el analizante dice lo que cree verdadero. Lo que el analista sabe es que no habla sino al costado de lo verdadero. Es decir, el analizante cree que dice lo verdadero, pero no es así. El analista también a veces cree que dice lo verdadero y no es así. Pero bueno, el analizante dice lo que cree verdadero. Lo que el analista sabe es que no habla sino al costado de lo verdadero, porque lo verdadero lo ignora. Freud delira ahí justo lo que es preciso, pues él imagina que lo verdadero es el núcleo traumático. Es decir, que lo verdadero tiene un núcleo, una interioridad. Es así como él se expresa formalmente. Ese pretendido núcleo no tiene existencia, no hay, como lo hice observar invocando a mi nieto, más que el aprendizaje que el sujeto ha sufrido de una lengua, entre otras. Lo que es para él la langue, en la esperanza de aferrar a ella o sellar en ella. Esto hace un juego de palabras Lacan. Aferrar a ella sería como sellar a ella, a la lengua, lo que equivoca con hacer real, que es
se sella la lengua y cuando se sella la lengua se hace un real. Es decir, la lengua, cualquiera sea, es una obscenidad. Lo que Freud designa, perdónenme también el equívoco, como la obtrecena, que es un neologismo que da cuenta de otra escena y de algo obsceno, obtrecena. Como la otra escena que el lenguaje ocupa por su estructura elemental que se resume en la del parentesco. Entonces, el pretendido núcleo traumático no está en el interior del sujeto, sino que está en el aprendizaje que el sujeto ha sufrido de una lengua, entre otras. Es decir, que lo traumático está en el aprendizaje de la lengua. En eso está lo traumático, en el lenguaje. ¿El lenguaje de dónde viene? ¿Del sujeto? ¿Es interior al sujeto? No. ¿De dónde viene? Acá un poco en el seminario 24, un poco más adelante lo plantea. El parentesco cuestionado, está refiriéndose a una obra literaria, obra patrocinada por Needham, no sé quién es, valoriza finalmente este hecho primordial, de que es de la langue que se trata, que el analizante no hable más que de eso porque sus parientes próximos le han enseñado la lengua. Es decir, los parientes son los que traumatizan. Los parientes son los que portan esa obtrecena, es decir, que los parientes, padre, madre, tío, siempre hay un tío raro, son los obscenos. ¿En qué sentido? En que traumatizan. ¿Por qué traumatizan? Porque transmiten la lengua. ¿Por qué? Al transmitirse la lengua, los padres, por ejemplo, cuando le transmiten a un niño la lengua, lo traumatizan porque introducen la muerte. ¿Por qué introducen la muerte? ¿O en qué sentido la introducen? Justamente porque en ese punto es donde se transmite la falta en ser, se transmite el significante. El significante, como sabemos, en tanto tal no significa nada, es decir, que se transmite un lugar de donde representarse, pero no del todo, no totalmente, obviamente. Entonces, la transmisión de esa falta es lo que traumatiza, y cada uno es traumatizado por sus parientes de diferente forma. Es decir, que si hablamos de trauma, hablamos de un trauma que viene de otras generaciones, que no es propio ni singular, ni interno, no está comprendido en una esfera, sino que es externo al sujeto. Entonces, el inconsciente, en el mismo sentido, completamente cierto, dice Lacan. Freud no tenía la menor idea de lo que Lacan se encontró chamullando alrededor de esta cosa de la que no tenemos la idea. Puedo hablar de mí en tercera persona, Lacan como Maradona. La idea de representación inconsciente es una idea totalmente vacía. Freud golpeaba completamente al lado del inconsciente. Ante todo eso es una abstracción. No se puede sugerir la idea de representación más que quitando a lo real todo su peso concreto. La idea de representación inconsciente es una cosa loca. Ahora bien, es así que Freud lo aborda. Hay huellas de ello muy tarde en sus escritos. El inconsciente yo propongo darle un otro cuerpo, porque es pensable que uno piensa las cosas sin pensarlas. Allí son suficientes unas palabras. Las palabras hacen cuerpo. Eso no quiere decir para nada que uno comprenda allí nada. Eso es el inconsciente, uno guiado por palabras con las cuales uno no comprende nada. Es decir, uno puede hablar y no puede saber qué es lo que está diciendo. Incluso un otro puede decirle, mira lo que acabas de decir. Ah, no me di cuenta o no sé qué quiere decir eso que acabo de decir, pero sin embargo son palabras, y son las palabras las que hacen cuerpo. De todos modos, tenemos el incentivo de eso cuando la gente habla tontas y a locas. Es completamente claro que ella no da a las palabras su peso de sentido. Entre el uso del significante y el peso de significación, la manera en que opera un significante hay un mundo. Ahí está lo que es nuestra práctica, es aproximar cómo operan unas palabras. Entonces,
El cuerpo es de palabra, en principio, y esas palabras hacen cuerpo. El cuerpo del sujeto no es el cuerpo orgánico, así como la muerte del sujeto no es la muerte del cuerpo, no es la muerte orgánica. El cuerpo del sujeto se ubica en continuidad con el otro. El sujeto y el otro habitan un espacio que es de significante, acá en el seminario 24 lo plantea como de palabra, habita un espacio de significante donde hay continuidad entre sujeto y otro. La LAN es el traumatismo de los parientes al sujeto, es decir, que lo traumático es del otro al sujeto, no es propio del sujeto ni propio del otro. La muerte, a su vez, insisto, tiene que ver con la insistencia del significante, en tanto el significante es lo que da la pauta de la transmisión de sujeto a sujeto. La sepultura es lo que marca, lo que simboliza no el fin del sujeto, sino su continuidad, su transferencia y su tradición al otro. Y en lo que tiene que ver con el toro, cuando hacía referencia a la topología del toro, es que el sujeto y el otro en el toro se encuentran en continuidad. Por eso hacía referencia al anillo. Si acá ubicamos el anillo del sujeto y acá ubicamos el anillo del otro, justamente en el seminario 24, en lo que, lo que marca como el gráfico 1, la figura 2, hay continuidad entre el anillo del sujeto y el anillo del otro. No es que están separados, sino que ustedes ven que el sujeto está interpenetrado en el otro y el otro está interpenetrado en el sujeto. Están en continuidad, de manera tal que también lo que plantea ahí es entre sujeto y otro un mismo espacio que también puede verificarse en el corte entre sujeto y otro en la banda de Moebius. Entonces, en cada uno de los conceptos de Lacan podemos dar cuenta de la determinación del significante, en tanto ese significante hace las veces de transferencia entre el sujeto y el otro y el sujeto. No hablamos de espacios divididos, no hablamos de esferas diferenciadas de su medio, sino que hablamos de un mismo lugar. Bueno, cualquier comentario pueden escribir en el canal de YouTube o donde quieran que me encuentren por ahí virtualmente, y si quieren suscribirse a mi canal también me ayudaría. Bueno, nos vemos en la próxima.